Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Es un gozo poder compartir con ustedes esta tarde la palabra de Dios, y creo que es un tema bastante especial, y es un tema que siempre lo he tenido en mi corazón, y es que obviamente como soy padre, entonces es una gran preocupación por mí por enseñar siempre la palabra de Dios a nuestros hijos, y creo que es un tema que está en el corazón de muchos padres, cómo hacer para que sus hijos sean salvos, y eso es obviamente algo que está fuera de nuestro alcance, pero lo que sí podemos hacer es enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos constantemente. Y como ustedes han visto, el tema de esta tarde, hoy no vamos a estar estudiando la carta a Timoteo. Cada primer domingo del mes intentamos traer un sermón diferente al que estamos estudiando en la carta que estemos llevando a cabo. Hoy he querido compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, bajo el tema una fe que se oye, se ama y se transmite. Así que si son tan amables, acompáñenme ahí a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Esto está en el Antiguo Testamento y pertenece a los 5 primeros libros de la ley. Versículo 4 dice así en Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las de tus puertas. Les pido por favor que me acompañen en una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites compartir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo aplique, Señor, tu palabra a nuestras vidas, y que tú nos enseñes lo importante de este pasaje, o lo que tú deseas a través de este pasaje, Señor, y lo que tú quisiste en aquel tiempo comentar a tus hijos, enseñar a tus hijos, que no era otra cosa, Señor, que pudieran ellos conocerte, amarte, y que pudieran transmitirlo así a sus hijos de generación en generación. Te rogamos que esto sea hoy una realidad en nuestras vidas, y para eso estamos hoy, para aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace unas semanas tuve el privilegio de compartir acerca de los requisitos de los diáconos, y yo utilizaba una ilustración acerca de un puente que se encuentra entre Dinamarca y Suecia. Utilicé esa ilustración del puente para referirme a las columnas y la estructura que representa una mega construcción como esa, y hice una ilustración para referirme a la estructura y a las columnas que representa el liderazgo dentro de la iglesia. Para eso usé esa ilustración, y hoy traigo nuevamente una ilustración acerca de un puente, y más bien acerca del puente tengo una pregunta que me hicieron un día y me pareció bastante interesante. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve un puente? Cuando me hizo esa pregunta, esa persona que me hizo esa pregunta, yo me quedé diciendo, obvio, ¿para qué sirve un puente? Pues obvio, para que la gente pase por encima de él. Esto es como cuando estábamos en la escuela y alguien nos decía, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Era una pregunta trampa. Entonces la persona que me hacía esta pregunta, yo creo que me quería hacer como una pregunta trampa para ver si estaba pensando verdaderamente qué es lo que significa esto. Y era una ilustración. Así que te has preguntado en alguna vez, ¿para qué sirve un puente? Hermanos míos, no cabe duda que un puente es útil única y exclusivamente cuando cumple su función para la que fue creado. ¿Para qué fue creado un puente? Para que la gente pase sobre él. Ahí un puente es efectivo.
Y esta persona que me hacía esa pregunta quería que yo reflexionara y piense precisamente sobre eso. Que nosotros como seres humanos y como líderes de la iglesia, o como pastores en mi caso, me decía, nosotros, tú y yo somos puentes. Y somos efectivos solo cuando la gente pasa sobre nosotros. Pero la utilidad del puente no es solamente para que la gente pase por encima de él, sino que hay una segunda utilidad para el puente. El segundo objetivo para un puente es que él conecte una nación con otra. Es que él conecte una nación con otra, como es el caso de Dinamarca y Suecia. ¿Para qué se construyó ese puente? Para que las dos naciones estuvieran conectadas y su fluidez de comercio y de personas y de todo sea más fluido. De la misma manera, hermanos míos, nosotros como padres somos un puente en la vida de nuestros hijos. Ellos muchas veces pasan por encima nuestro, pero nosotros también somos como padres un puente porque nosotros les transmitimos esa conexión entre Dios y nuestros hijos. Y en ese sentido, hermanos, muchos hombres en la historia de la Biblia hicieron precisamente esa función y hoy tenemos delante de nosotros a un hombre que fue muy conocido y muy amado y muy apreciado en el Antiguo Testamento, y ese es Moisés. Moisés, hermanos, sabiendo que no entraría a la tierra prometida, está preparando a una nueva generación en este pasaje. Él está aquí como un puente conectando a las generaciones pasadas con las generaciones futuras. Él está aquí recordándoles como un puente lo que Dios había hecho en el pasado con sus padres, con sus antepasados, y les está recordando aquí ahora a una nueva generación lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, para que ellos no se olvidaran de Dios en el futuro y en la tierra prometida en la que ellos iban a estar y a entrar. Y quiero compartirte la verdad central de este pasaje, porque la voy a estar repitiendo constantemente para que se quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. La verdad central que resume este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9, es la siguiente. Hermanos míos, Dios nos llama a una devoción total que transmita a las siguientes generaciones para que conozcan quién es Dios y que hagan lo que Dios ha dicho. Voy a repetirlo. Dios nos llama a una devoción total que transmita a las siguientes generaciones para que conozcan quién es Dios y que hagan lo que Dios ha dicho. Para eso Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha dado el privilegio también de ser padres, para que nuestras futuras generaciones conozcan quién es Dios y lo que Él ha hecho por ellos, y asimismo para que ellos hagan lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que vamos a ver hoy a través de este pasaje, dividido en 3 puntos muy sencillos. El primero se encuentra en el versículo 4. Escucha con atención, versículo 4. El segundo punto que vamos a ver es ama con devoción, versículos 5 al 7. Y en tercer lugar, enseña con diligencia, versículos 7 al 9. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a transmitir este conocimiento de Dios para que las futuras generaciones conozcan y amen a nuestro Dios? De 3 maneras: escuchando con atención, amando con devoción y enseñando con diligencia. Veamos entonces en primer lugar, escucha con atención, versículo 4, que dice nuestro pasaje. Míralo ahí conmigo, verso 4. Oye Israel, o escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, permíteme compartirte un poco del contexto de este pasaje para que nosotros podamos entender más a cabalidad lo que estamos viendo. Deuteronomio es el último de los 5 libros del Pentateuco y registra en este pasaje, o en este libro, o en todo el libro, al pueblo de Israel a las puertas de la entrada a la tierra prometida. Deuteronomio registra al pueblo de Israel a las puertas de entrada de la tierra prometida, y como ustedes saben, ellos clamaron a Dios cuando estaban en Egipto, esclavos. Ellos clamaban a Dios, Dios escuchó su clamor y fueron liberados. Con mano poderosa, dice la Biblia, que ellos vieron diversos milagros que Dios obró precisamente para liberarlos. El Señor los guió
Los sacó de Egipto, el Señor los guió, los alimentó, les proveyó agua, les proveyó alimento, les proveyó sombra, les proveyó una columna de fuego en la noche para que no pasaran frío y una nube en el día para que no fueran abrasados por el calor abrasador. Y no solo eso, sino que dice la Escritura que sus ropas y sus sandalias nunca se desgastaron. Y en un lugar inhóspito, sin agua, y donde solo había tierra y piedras, de las piedras, cuando el pueblo de Dios tenía sed, Dios brotaba agua. Y cuando en un lugar inhóspito como el desierto, donde no había qué comer ni dónde sembrar, Dios les proveía el maná cuando ellos tenían hambre. En otras palabras, en el desierto a ellos no les faltó absolutamente nada, porque el Dios poderoso, soberano, grande, supremo, estaba con ellos. Y cuando se encuentran a las puertas de la tierra prometida, la cual Dios mismo se les había dado por herencia, Moisés les envía, recuerdan ustedes, Moisés les envía a explorar estas tierras que Dios les había prometido. Moisés coge un grupo de los jefes de cada tribu y les envía a explorar la tierra prometida que Dios precisamente les había dado por herencia. ¿Y qué es lo que pasa con estos hombres que van y exploran esta tierra? Ellos ven que verdaderamente ahí hay leche y miel, como dijo el Señor. Las frutas son verdaderamente gigantes, a tal punto que 2 de ellos tienen que cargar en sus hombros un racimo de uvas. ¿Tú te imaginas eso? Pero obviamente surge el temor de parte de ellos, porque lo que vieron ahí es que eran ciudades ya construidas. No era como tienditas donde ellos vivían. Ahí había ciudades ya construidas y con gente que medía más de 2 y 3 metros. Eran personas gigantes. Entonces a estos hombres que fueron como espías les atemorizó en gran manera, y cuando volvieron a traer su informe, ellos dijeron: no. Si ustedes desean ir a conquistar esa tierra, vayan ustedes solos. Nosotros lo que queremos es volver a Egipto, porque esta gente gigante nos va a matar y va a acabar con nosotros. Ahí no va a haber Dios que valga. De esta manera, este pueblo dudó de la provisión de Dios, y solo 2 de ellos creyeron que era posible conquistar esa tierra. 2 de ellos, el primero fue Caleb y el segundo fue Josué. Pero el resto, todos querían volver atemorizados a la tierra de Egipto, y obviamente esto trajo gran consecuencia. Ellos se quejaban contra Dios diciendo que era mejor quedarse en Egipto que para esto que el Señor les había traído. Toda esa generación, hermanos, murió en el desierto, no entraron a la tierra prometida, y como decía, excepto Josué y Caleb. Todos los demás, el Señor lamentablemente, por la queja y por la duda, a pesar de haber visto los grandes prodigios y milagros, a pesar de haber visto cómo Dios les había proveído, a pesar de haber visto cómo Dios les había sustentado, a pesar de ver cómo Dios abrió el mar y cómo tragó a los egipcios, a pesar de haber visto todas estas cosas, ellos no creyeron que Dios podía llevarles a conquistar esta tierra prometida. Dudaron en su corazón. Dijeron: es mejor volver a Egipto, ahí estábamos mejor. Entonces obviamente Dios acabó con esa generación. Todos quedaron por la duda y la incredulidad muertos en el desierto. Y en el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, Moisés tiene delante de sí a una audiencia, hermanos, que pertenece a una generación segunda que no vivió ninguna de estas cosas. Aquí Moisés tiene delante a una nueva generación que no vivió esas cosas que sus padres o sus antepasados vivieron. Ellos no vivieron la esclavitud de Egipto. Muchos de ellos nacieron en el desierto. Ellos no vivieron lo que es la esclavitud. Ellos no tuvieron que construir ladrillos solo con barro y sin paja. Ellos no tuvieron que sufrir los castigos y los azotes de los egipcios en sus espaldas. Las madres de ese momento que están ahí, esta generación que está aquí escuchando a Moisés, las madres nunca pudieron sentir ni saber qué era lo que significaba que a ellos se fueran arrancadas sus hijos cuando habían nacido. ¿Recuerdan la ley de Faraón? Que matara a todo israelita que nacía, y por eso uno de ellos que se salvó es Moisés. Esta generación no vivió nada de estas cosas.
ni las plagas, ni la preservación precisamente en el desierto. Muchos de ellos fueron creciendo en ese tiempo. Así que entonces ellos no conocen muchas de estas cosas porque no las vivieron y no les recuerdan muchas de estas cosas porque incluso muchos de ellos eran pequeños. Entonces es muy probable que esos milagros y todas esas obras, muchos de ellos les sonara a cuento chino. No sé si alguna vez ustedes les recuerdan las historias, anécdotas que nos contaban en nuestras escuelas, que nos contaban ahí cuando estábamos en el salón de clases, o las historias que nos contaban nuestros abuelitos o nuestros tíos. ¿Cómo sonaban? Historias sorprendentes. Esto me suena a mí como a cuento chino. A mí me contaban cuando yo estaba en la escuela la historia de un héroe de mi patria. Él se llamaba Abdón Calderón. Los que son ecuatorianos sabrán esta historia y la habrán escuchado. Eso sonaba a algo así como un cuento chino, porque este hombre estaba peleando una batalla para librar precisamente al yugo de la esclavitud, y este hombre dice la historia o nos contaban la historia en la escuela, que este hombre iba a la guerra armado y tenía su bandera en la mano y subía así a la batalla con la mano en la bandera. Y dice la historia que primero le hirieron en un brazo, entonces él soltó la bandera con el primer brazo y luego él tenía su bandera con el siguiente brazo y luego dice que le hirieron el segundo brazo, entonces él tomó y les dijo a sus soldados, pásenme esa bandera, y que la llevaba con su boca ahí, el mástil, llevaba su bandera. Y luego dice la historia que luego le hirieron en un pie, pero él no se quedó ahí, sino que él seguía arrastrándose y luego le hirieron el segundo pie y obviamente ya por fin lo pararon y lo detuvieron. Entonces, cuando tú eres niño y estás en la escuela y te están contando estas historias, tú dices, wow, impresionante. Pero conforme vas creciendo, tú dices, esta historia me suena como a cuento chino. Entonces, tú te imaginas esta generación, Moisés delante de ellos, un señor ya anciano ahí con su vara ahí, enseñándole a una nueva generación que el Dios glorioso los había sacado con mano fuerte y poderosa, enviando 10 plagas y que había abierto el mar y se tragó a los egipcios. Los niños quedaban, wow, pero los más jovencitos decían, esto me suena a cuento chino. Porque para ellos, muy probablemente, esto les sonaba a cuento chino. Y es posible que muchos de nosotros que estamos aquí, o jovencitos que están aquí, cuando nosotros les contamos estas historias o leemos estas historias a nuestros hijos, a ellos les suene como a cuento chino. ¿Cómo es eso que Jonás fue tragado por una ballena o un pez gigante, como dice la Escritura? Hermanos míos, Dios nos llama a una devoción total que transmita a las siguientes generaciones para que conozcan quién es Dios y hagan lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ahora bien, hermanos, puestos en contexto, ahora sí observemos este pasaje. Miren ahí en el versículo 4. Y antes de leerlo, recuerden la audiencia que acabamos de saber quiénes son los que están oyendo. Entonces viene Moisés y les dice ahora esto. Esta es la generación que está escuchando eso. Y les dice Moisés, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy importante esto en el contexto de ellos, donde eran muchos dioses. Y les dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos míos, la frase inicial que dice aquí, oye Israel o escuche Israel, no significa simplemente dejar que las ondas sonoras de la voz de Moisés entren por los oídos de los oyentes. No significa eso. Para el hebreo, para el judío, oír no es solamente escuchar como para nosotros. Cuando a nosotros alguien nos dice escucha, nosotros escuchamos simplemente. Pero para el judío de aquel entonces y el contemporáneo, oír no significa solamente escuchar sonidos. Oír significa hacer significa o requiere una acción. Entonces, para el judío, cuando escuchaban estas palabras, escucha Israel, ellos sabían que es ama a Jehová. No solo escúchalo, sino que ámalo. En hebreo, oír es hacer. Oír y hacer son la misma cosa para el judío. En el contexto politeísta que vivían ellos, esta confesión del versículo 4 marcaba la identidad del pueblo. Los otros pueblos tenían un sinfín de dioses, ustedes saben eso, ¿verdad? Tenían a Baal,
tenían Aserá, y de donde habían salido los egipcios tenían dioses por todo lado y todos los que quieras, para todos los gustos y todos los colores. ¿Y cuál era la burla de esa gente cuando los hebreos le decían que ellos tienen un solo Dios? Y dicen, pero qué pobres son ustedes, hasta para eso son pobres. No tienen nada y encima tienen un solo Dios. Esa era la burla en medio del pueblo de Israel. Esa era la burla de los pueblos aldeanos. ¿Cómo puedes tener a este Dios, a este otro Dios? Pero no, Jehová nuestro Dios uno es. Para ellos esta declaración es importante. Incluso es tan importante que hasta el día de hoy ellos, al levantarse en las mañanas, es la primera oración que hacen. Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque hay un solo Dios y demanda de nosotros que le amemos. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, ninguno. Marcos 12:29, Jesús le respondió y dijo, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Hermanos, Jesús reafirma el Shema, que es conocida esta oración como el Shema, como el primero de todos los grandes mandamientos. Y Moisés les está recordando a sus oyentes el primero y grande mandamiento. Y como decía, hermanos, en una cultura como la de aquel entonces, no muy diferente a la que tenemos hoy, como la francesa, pluralista, secular, atea, agnóstica y de todos los tipos, con diferentes religiones, diferentes culturas, decir o afirmar una declaración como esta es radical. Decir que hay un solo Dios y el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel es el único Dios, esta es una afirmación radical. Mismo a nosotros puede que nos choque decirle a personas de otras religiones que no hay ningún Dios islámico o musulmán o Buda, no hay dioses como tales, no existen, hay un solo Dios, lo demás es invento de los hombres. Esta es una afirmación radical. Oye, iglesia, Jehová nuestro Dios uno es y no hay más nadie, no hay más que uno solo. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Una declaración categórica, hermanos míos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es importante esto? Grábate esto, hermano mío. Y repito la verdad central que la he resumido en esta frase. Dios nos llama a una devoción total que transmita a la siguiente generación para que conozcan quién es Dios y ellos hagan lo que Dios ha dicho. ¿Oyeron eso? Y esto nos da paso a nuestro segundo punto. Ya vimos, oye con atención. Veamos en segundo lugar, ama con devoción. Versículos 5 y 7, acompáñenme ahí si son tan amables, versos 5 y 7. Dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hasta ahí la lectura, hermanos. Hermanos míos, Moisés, después de escuchar o después de anunciarles quién es Dios, les explica que este amor debe incluir toda la personalidad. Todo el ser de la persona. Después de decirles quién es Dios, Moisés les dice que este amor que ellos debían tener incluía toda la persona. Corazón, alma y fuerzas. Hermanos míos, para el judío, el corazón indica el centro de la personalidad y por lo tanto de la conducta. Para el judío, el corazón indica el centro de la personalidad y por lo tanto la conducta. Para el judío el alma es el centro de los deseos e inclinaciones. Y las fuerzas no solo representan la energía de la persona, sino también sus posesiones o fortuna. O sea, toda la persona, el ser integral de la persona debía amar con todas sus fuerzas a Dios. No solo con una parte, no voy a amar a Dios solo con mi pensamiento.
o con mi intelecto, con mi conocimiento. No voy a amar a Dios solo con una parte de mi vida. No, si amamos a Dios debe ser completa e íntegramente con todo nuestro ser. Ese es el punto. En ese sentido, el verdadero amor a Dios es integral, no parcial ni superficial. ¿Oyeron eso? El verdadero amor a Dios es integral, no parcial ni superficial. Jonathan Edwards decía lo siguiente con respecto a este pasaje y lo cito. Él decía, el amor verdadero a Dios consume toda la persona, intelecto, emociones y voluntad. Jonathan Edwards fue un hombre que Dios usó para el gran avivamiento en los Estados Unidos. Ustedes pueden leer acerca de él y de su historia. Y él decía, el amor verdadero a Dios consume toda la persona, todo su intelecto, todas sus emociones y toda su voluntad. Ahora noten algo muy importante ahí, hermanos. Estas palabras de cómo Dios desea que le amemos están dirigidas a todo creyente, pero en especial a los padres. ¿Notaron eso? Estas palabras de cómo Dios desea que le amemos están dirigidas a todo tipo de creyentes, desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más grande. Pero en especial son dirigidas a los padres. Nota ahí en el verso 6, míralo conmigo, obsérvalo, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de, primero deben estar en ti. ¿Oíste eso? Y ahora, cuando están entonces en tu corazón, no solo deben quedarse en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu intelecto, sino que tiene un propósito, el que tú conozcas como padre o como madre a Dios y lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 7. Míralo conmigo, obsérvalo ahí, verso 7. Y la repetirás a tus hijos. Primero tu corazón debe conocerme. Primero tu corazón debe rendirse a mí. Primero tu mente, tu alma, tus fuerzas deben pertenecerme por completo a mí. Primero tú primero. Y luego entonces, verso 7, y entonces, y solo entonces, se la repetirás a tus hijos. Porque ese es el propósito de que, o lo que espera Dios, que porque Él desea que le conozcamos. Porque Él espera que nosotros se la repitamos a nuestros hijos. No que recibamos y recibamos como el mar muerto. El mar muerto es así, ¿sabían? Por eso está muerto, porque no da nada. Solo recibe, pero no da. Lo único que da es sal. Eso tengo entendido, nunca he estado ahí, pero es lo que he escuchado. Así que si vas ahí algún día, experimentarás la muerte salada del mar muerto. Y esto es completamente lógico. ¿Ustedes no creen, hermanos, que esto es completamente lógico lo que Dios está enseñando a través de Moisés? Que primero conozcan los padres para que luego enseñen a los hijos. ¿No creen que es algo lógico? ¿Cómo podríamos desear que nuestros hijos conozcan a Dios si nosotros no lo conocemos todavía? ¿Cómo podemos desear que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no lo amamos todavía? ¿Te das cuenta de este punto tan importante? Esto es una secuencia lógica. Eso es lo que está esperando Moisés, que el pueblo entendiera que hay una secuencia lógica. No puedes pretender que tus hijos amen a Dios si tú primero no lo amas. No puedes pretender que tus hijos conozcan a Dios si tú primero no lo conoces. No puedes pensar que tus hijos experimentarán el amor y el cuidado y la protección y el arrepentimiento y la regeneración y un nuevo nacimiento en sus corazones si tú todavía no lo has experimentado. ¿Cómo transmitirás algo que tú todavía no has adquirido, no has aceptado? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, digo esto porque yo sé que muchos, tal vez no todos, en otras iglesias o en cualquier iglesia o en cualquier lugar, yo sé que hay mucha gente que vive o piensa de esa manera. A mí me gustaría que mis hijos conozcan a Dios. Yo estoy bien así. A mí me gustaría que mis hijos vayan a la iglesia. A mí me gustaría que mis hijos sean grandes predicadores. Hay gente que piensa así y que no sirve al Señor y que no conoce al Señor o que simplemente va a la iglesia,
pero tiene deseo, y es un buen deseo, de que sus hijos conozcan a Dios. Ojalá mis hijos le sirvan al Señor. ¿Y tú? No, yo estoy bien así. ¿Te das cuenta? Lamentablemente, esto es una realidad en la vida de las personas. Mucha gente, incluso aquí, puede haber alguien en medio nuestro que piensa o tiene ese pensamiento de que qué bueno que mis hijos vayan a la iglesia. Yo les acompaño si quieren. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Recuerda el Shema, conocer es igual a hacer. Conoces, amas a Dios en acciones, no palabras, acciones. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Lejos como el horizonte. Lejos como el alba. Lejos como la voz que se pierde en el desierto, precisamente. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ese es el principio y ese es el fin, ese es el objetivo. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. No es que tal vez los guardes. Si tú me amas, los vas a guardar. Pregunto entonces, hermanos, como padres, ¿estamos amando a Dios solo de boca o estamos guardando y obedeciendo sus mandamientos? ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va con eso como padres? No solo los esposos, sino las esposas como padres. Pregunto, ¿cómo nos va con esto? ¿Estamos amando a Dios solo de boca o estamos guardando y obedeciendo sus mandamientos? No solo guardando como el mar muerto, no. ¿Estamos obedeciendo? Padres, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo estamos nosotros como padres preparándonos o instruyéndonos para enseñar a nuestros hijos? ¿Te has leído ya algún libro de crianza de alguna cosa? Eso es muy importante. Como padres necesitamos equiparnos precisamente en los eventos que anunciábamos hoy. Recuerden, el mes de junio es el mes de la familia y esta es la primicia. El mes de junio es el mes de la familia, enfocado solo en la familia. Por eso nos gozamos, porque en la iglesia para nosotros la familia es muy importante, muy importante. Entonces, junio es el mes de la familia. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? Estamos orando ya por nosotros y por nuestros hijos, que Dios nos hable ahí en el retiro, en respuestas en Génesis, en la visita de Samuel Waldron. Vamos a estar estudiando o viendo el libro El hombre como sacerdote del hogar. ¿Qué significa esto? Junio es el mes de la familia. Entonces debemos estar enfocados. ¿Cómo nos estamos preparando como padres? ¿Estamos amando a Dios de manera práctica? Enseñándole a nuestros hijos cómo es amar de manera práctica a Dios. ¿Saben algo, hermanos? Quiero contarles algo. Hoy podemos confundir que amar a Dios es sentir cosas lindas en la adoración mientras nuestro hermano el pastor Abel canta y nos dirige en la adoración. Y podemos pensar que amar a Dios o conocer a Dios es sentir cosas lindas por Dios mientras adoramos. Pero ese amor, hermanos míos, se prueba y se transmite, ¿sabes cuándo? A través de la obediencia. Ese amor que nosotros decimos sentir por Dios se prueba y se transmite a través de la obediencia. En cómo usamos, por ejemplo, nuestro tiempo. Ahí se ve cuánto amamos nosotros a Dios. Y ¿saben algo? Ese es el ejemplo que les damos a nuestros hijos. ¿Cómo usamos nuestro dinero y nuestra energía y nuestros bienes? De manera práctica, ahí se ve y se observa cómo nosotros amamos a Dios. Y un aspecto bastante práctico, cuando atravesamos por pruebas y dificultades, ¿cómo ven nuestros hijos? ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos, nuestros problemas como esposos? ¿Cómo ellos observan cómo nosotros amamos a Dios a través de resolver nuestros conflictos, a través de quitarnos el orgullo? Muchas veces el orgullo viene y nos aprisiona, nos coge así del cuello. Tenemos un conflicto, sea con un hermano, sea con el cónyuge, y el orgullo viene y nos aprisiona así, nos coge del cuello y nos coge contra la pared y no nos suelta, y no nos deja hablar. No nos deja pedir perdón, no nos deja reconocer que hemos hecho mal, nos tiene ahorcados, ahí sale la lengua pero no las palabras.
Pero el orgullo ahí nos tiene y no nos suelta. ¿Sabes lo que debemos hacer, hermano mío, tú y yo? Coger el orgullo con las dos manos, soltarnos de todo orgullo, despojarnos de toda altivez y comenzar a pedir perdón para que nuestros hijos empiecen a ver qué es amar a Dios de manera práctica. Y comenzar a vivir una vida práctica. Que ellos vean cómo es que los conflictos se solucionan entre los padres cristianos. ¿Cómo es que los conflictos se solucionan entre los hermanos en Cristo? Cuando ellos tienen conflicto, ellos abandonan el orgullo, no se lo dejan aquí, se lo sueltan. Y piden perdón y reconocen sus faltas y se ponen en paz. Así es como nosotros les demostramos a nuestros hijos y les enseñamos a través del ejemplo que es decir, oye, hijo mío, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Obsérvame a mí como padre, sígame los buenos. Y le muestras el camino a tu hijo. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera, usando el ejemplo del copista. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el ejemplo del copista? En tiempos antiguos los escribas copiaban con sumo cuidado la ley de Dios. Copiaban porque era la única manera de preservarla. Primeramente era oral, a través de lo que está haciendo Moisés, enseñándoles oralmente. Ellos debían transmitir a sus hijos oralmente lo mismo que Moisés les estaba enseñando, pero luego vinieron los copistas. Los copistas se encargaban con un sumo cuidado detallado de poner letra por letra y de preservar así las palabras de Dios. Cada letra era trazada con reverencia, sin apuro, sabiendo que estaban transmitiendo un mensaje sagrado. Esa era la labor de los copistas. En ese sentido, el padre creyente es un escriba en el corazón de sus hijos. Tú y yo somos copistas en el corazón de nuestros hijos. Somos escribas, debemos tallar en el corazón de nuestros hijos con pasión, con ternura, con amor, con misericordia, constante y perseverantemente, copiar en ellos las palabras de Dios y tallarlas en su corazón sin prisa, porque se rompen, con paciencia, con amor, con gracia. Y esa es la labor que nosotros debemos hacer. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos llama a una devoción total que transmite a las siguientes generaciones para que conozcan quién es Dios y hagan lo que Dios ha dicho. Versículo 6, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para escribir primero en ellos, primero deben estar grabados en ti. Y una vez grabados en ti, entonces les enseñamos a nuestros hijos. Ya vimos entonces, escucha con atención, ama con devoción. Veamos en tercer lugar, enseña con diligencia, versículos 7 y 9, acompáñenme ahí. Versículos 7 y 9 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acordarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos míos, el gran mandamiento del Shema expresados en los versículos 4 al 5 debía ocupar el lugar central de la vida del pueblo de Israel. El Shema que hemos leído, versículos 4 y 5, debía ocupar el lugar central en la vida del pueblo de Israel. Ellos debían memorizar, como dice el versículo 6. Ellos debían enseñarlo a sus hijos, como dice el versículo 7. Ellos debían proclamarlo en toda situación y a toda hora y en todo tiempo, versículos 7 al 9. ¿Notan eso? Ellos debían memorizarlo, enseñarlo a sus hijos y proclamarlo en toda situación y en todo tiempo, versículos 7 al 9. Ahora, dicho esto, hermanos, es muy interesante notar esto. En el tiempo del pueblo de Israel, ellos lo que tenían era un lugar de adoración que era conocido como el tabernáculo o la tienda del tabernáculo. Y ahí los únicos que servían y enseñaban la ley eran los levitas. Nadie más podía realizar esa obra. Pero es interesante que Moisés en este pasaje encarga no a los levitas,
no a los que se encargaban del templo, sino que le encarga a cada padre la responsabilidad de transmitir la fe a todos sus hijos en todo momento de la vida. ¿Notaste eso? Moisés está hablando con la generación que está ahí, al pueblo que está ahí, y ahí están los padres escuchando. Y ellos no dicen, cuando tengan una necesidad de conocer quién es Dios, vayan a los levitas. No, en absoluto. Ustedes, los padres, son los responsables. De hecho, el mismo capítulo en el versículo 20, si avanzas un poquito más y bajas en tu teléfono o cambias de página, miren el verso 20, dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Cuando tus hijos te pregunten eso, ¿a quién se lo van a preguntar? ¿Al pastor? No. ¿Al vecino? Tampoco. ¿Al levita? No, porque ya no existen. ¿A quién? Padre. Mañana cuando te pregunte tu hijo, ¿quién? Tu hijo. ¿Qué significa esto de los testimonios, de los estatutos de Dios? ¿Qué significa eso, papá? ¿Qué le vas a decir? En ese sentido, la formación cristiana de nuestros hijos, hermanos, no empieza en la iglesia, sino que comienza en casa. Esto es muy importante. La formación teológica, doctrinal y todo lo que conocen nuestros hijos de Dios, pueden escucharlo en la iglesia también, pero no debería y no debe empezar ahí. Debe empezar en casa. ¿Comprenden eso? Eso es así. El desayunar, el cenar juntos, al resolver conflictos, al pasear antes de ir a dormir, en todo momento sirve para enseñarle a nuestros hijos esto. Cuando vas a caminar, cuando vas a pasear, cuando vas a comer, después de la cena, después del culto, pueden hacer ese ejercicio, van y bueno, ¿y qué te pareció el sermón? O coméntame, y si ves que no entendieron mucho, tú le ayudas. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. En ese sentido, los padres y madres son los principales responsables de enseñarle la fe cristiana a sus hijos. No dependan de ningún hombre. Y esa es una responsabilidad de todo padre. Richard Baxter, un puritano, dice lo siguiente, dice, la piedad doméstica es la base de la piedad eclesiástica. ¿Oyeron eso? La piedad doméstica, lo que aprendemos ahí acerca de Dios, de su compasión, de su misericordia y de quién es Él, empieza o es llevada a cabo de manera doméstica en casa y luego es llevada a la iglesia. En ese sentido, recuerdo una frase que tenemos aquí en la iglesia. Hay una frase muy famosa que tenemos aquí en la iglesia que la hicimos hace algún tiempo y de pronto se nos ha olvidado un poco, pero se las traigo a colación. Hogares bíblicos, iglesias sólidas. Es literal eso. Cuando hay hogares bíblicos, hay iglesias sólidas. ¿Se han dado cuenta? Efesios 6:4 dice, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la labor de ¿quién? De nosotros, los padres. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Pregunto, ¿cuándo debemos hacer esto? ¿Cuándo debemos hacer esto? Esa es la pregunta y la respuesta es todos los días, constantemente, diligentemente y perseverantemente. ¿Oyeron eso? ¿Cuándo debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Cuándo debemos enseñarles los mandamientos y estatutos de Dios? Respuesta, todos los días, constantemente, diligentemente y perseverantemente, usando la palabra de Dios, obviamente. No es conforme a nuestros pensamientos, ni nuestra humana sabiduría, sino conforme a la palabra de Dios. Quiero ilustrarle esto de la siguiente manera. ¿Sabían ustedes, chicos que están aquí, o los hombres también lo utilizan, pero mujeres sobre todo, o chicas que están aquí, ¿saben en qué se parece la Biblia a un espejo? Buena pregunta. ¿En qué se parece la Biblia a un espejo? Pregunta profunda. Hermanos míos, todos tenemos un espejo, todos en casa tenemos un espejo en especial en el cual le consultamos todos los días antes de salir. Hay un espejo en especial en nuestra casa al cual le consultamos todos los días antes de salir. ¿No te ha pasado que vas al espejo y le dices de pronto acordándote de Blancanieves y la bruja y le dices, espejito, espejito, dime cuál es
el más bonito. Bueno, en este caso las mujeres, ¿cuál es la más bonita? Pero, hermanos míos, todos tenemos un espejo al cual le consultamos en casa antes de salir. En el espejo vemos las imperfecciones del tiempo, como las canas, las arrugas, y también los agobios de la juventud, como algún granito que salió por ahí un día lunes en la mañana cuando vas a la escuela y era el mínimo, era el día menos aceptado para que saliera, pero ahí consultamos todas esas cosas antes de salir. Bien, hermanos, ¿en qué se parece esto a la Biblia? Pues que el espejo tú lo consultas cada día para ver cómo te ves de una apariencia exterior, pero la Biblia y solo la Biblia debes consultarla para consultar a Dios cómo estás por dentro, no por fuera, sino por dentro. El único que te va a decir quién es el más bonito de dentro para afuera es la palabra de Dios. Pero si tú quieres ver cómo estás cada día de manera exterior, consulta un espejo. Si tú quieres ver cómo Dios está transformando tu corazón, seas joven, adulto, niño, empieza leyendo la Biblia. Ella es el espejo que refleja el alma. De hecho, la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Te quieres ver más bonita? Consulta la Escritura. Lee la Biblia. Persevera todos los días en ella. ¿O te quieres ver más simpático? Lee la Escritura. En ella encontrarás no solo la salvación y a un Dios grande y poderoso, sino que dice la Biblia, el semblante cambia. Hermanos míos, si nosotros deseamos una generación futura que ama a Cristo, necesitamos enseñar hoy a nuestros hijos cómo amar a Cristo. ¿No creen eso? Si nosotros deseamos, el viernes en nuestra reunión de membresía hablábamos con los miembros esto, si nosotros deseamos que nuestros hijos amen a Dios en las futuras generaciones, debemos enseñar hoy a nuestros hijos cómo amar a Cristo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo de manera sincera, profunda, palpable, visible, en palabras y no solo en palabras, sino en acciones. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo de manera profunda, sincera, palpable, visible, no solo en palabras, sino en acciones. Haz esta práctica también, y esto es un consejo, de manera personal, personifica eso. Toma a cada uno de tus hijos, enséñale no solo cómo Dios cuidó al pueblo de Israel, sino cómo Dios te ha cuidado a ti. Toma a tus hijos, toma a cada uno de ellos y enséñales no solo cómo Dios cuidó al pueblo de Israel, sino cómo te cuidó a ti. No solo cómo preservó al pueblo de Israel, sino cómo te ha preservado a ti. Enséñales que así como Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, así mismo Dios te sacó de la esclavitud del pecado a ti. A ellos los sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero enséñale a tus hijos cómo Dios te rescató, te arrancó de las garras de la esclavitud del pecado. Enséñale a tus hijos, enséñales no solo cómo Dios perdonó a este pueblo, sino enséñale también cómo Dios te enseñó a perdonar a ti, a los que te ofenden. Enséñale también a tus hijos cómo Dios te perdona cuando tú fallas, cómo Dios te perdona cuando tú caes, cómo Dios te perdona cuando tú pecas. No te presentes ante tus hijos perfecto, inmaculado y sin mancha. Preséntate tal y como eres, débil, pecador y muchas veces muy débil. No te presentes perfecto y santo. Recuérdale a tus hijos, personifica esto, enséñales. Así como Él te perdona todos los días, así como Él te perdona tus fallas, tus caídas, tus errores, tu metidura de pata profunda, enséñale cómo Él, Dios mismo, te rescata, te levanta, te restaura, te sana y te anima y te conforta a seguir adelante. Enséñale a tus hijos estas cosas, oh hermano mío. Enséñale a tus hijos a tener un Dios personal. Un Dios personal que se relaciona con ellos. Así como tú te relacionas con Dios todos los días de tu vida, enséñale a tus hijos así mismo a relacionarse con Dios todos los días de su vida. Recuérdales que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que es grande, amplio en misericordia. Ese es nuestro Dios. Hermanos míos, recuerda también y enséñale a tus hijos, recuérdales de dónde Él te sacó. ¿Te has pensado un poco en eso?
¿Has pensado un poco de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas dónde estabas antes de venir a Cristo? ¿Recuerdas cuál es la vida que tú tenías antes de conocer a Cristo? Muchas veces queremos que nuestros hijos tengan una vida santificada. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda en la oscuridad, en las tinieblas, en el fango donde nosotros nos revolcábamos y estábamos antes sin Cristo, sin luz, sin esperanza, sin el Evangelio. Recuérdale a tus hijos de dónde Él te rescató, de dónde Él te sacó. Oh, hermanos míos, recuérdale cómo Dios te ha amado tanto y tan profundamente que ha enviado a su Hijo Jesucristo precisamente para salvar a pecadores como tú y como yo. Recuérdale a nuestros hijos el Evangelio porque sí, hermanos míos, Jesús es el único que cumplió a perfección este mandamiento de amar al Padre con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y por eso es que Él es nuestro precioso Salvador y Redentor, porque de un corazón fragmentado como el nuestro, lo restaura y hace un corazón nuevo. De un corazón de piedra lo restaura y hace un nuevo corazón de carne. Por eso es que nosotros vivimos agradecidos con Dios, porque no solo dijo que nos amaba, sino que nos demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y es lo mismo que nosotros debemos recordar a nuestros hijos. Recuérdales el Evangelio de Cristo. Recuérdale, y eso necesitamos enseñar a nuestros hijos. Hermanos míos, y al final, si tú ves que tus hijos sirven a Dios, si tú ves que tus hijos siguen a Dios, no digas, wow, me fajé con mis hijos, lo hice bien, hice un buen trabajo, ayuné, oré. No, porque no es por tus fuerzas, no es por tus acciones, no es por cuanto tú hagas, es porque Él tuvo misericordia. Simple y llanamente eso, es porque Él tuvo misericordia, no solo de tu hijo, sino que también de ti. Y si tus hijos sirven el día de mañana al Señor, es por pura gracia y misericordia. Y asimismo, si entonces no desean servir al Señor, puedas quedarte tranquilo y confiado de que la salvación no depende de ti, depende de Dios. Es de Él y única y exclusivamente le pertenece a Él. Nuestra labor principal simplemente es que Dios nos llamó a una devoción total que transmita a las siguientes generaciones para que conozcan quién es Dios y hagan lo que Dios ha dicho. Esa es nuestra labor y en eso debemos preocuparnos. Dios nos ha llamado, hermanos míos, a una devoción total que transmita a la siguiente generación para que conozcan quién es Dios y hagan lo que Dios ha dicho. Permítanme ir terminando con unas palabras, hermanos, de aplicación, para que pongamos por obra en nuestra vida cotidiana. Número 1, cultivemos una fe que escucha atentamente a Dios. ¿Oyeron eso? Cultivemos una fe que escucha atentamente a Dios en un ambiente ruidoso y escéptico como es en el contexto en el que vivimos. Nosotros deberíamos ser una comunidad centrada en escuchar atentamente a Dios. Cada vez que vamos a una reunión, cada vez que vamos a un culto, cada vez que escuchamos un sermón, escuchemos atentamente qué Dios quiere decirnos. En segundo lugar, fomentemos un amor ferviente por Dios en nuestros hijos. Fomentemos un amor ferviente por Dios en nuestros hijos. No solo con ortodoxia doctrinal, sino con pasión, con devoción, con acción, que se traduce en vidas cambiadas y transformadas por el Evangelio. No enseñemos solo doctrina a nuestros hijos, está bien, enseñémosles, eso es bueno y eso es correcto, pero no les enseñemos solo eso, enseñémosles la pasión por Dios, devoción por Dios, acción por Dios y vidas transformadas por el Evangelio en nuestras vidas. En tercer lugar, fomentemos o formemos corazones saturados de la palabra en nuestros hijos. Formemos corazones saturados por la palabra de Dios en nuestros hijos a través de discipulados en la casa, a través del devocional con nuestros hijos. Separa tiempo a solas con ellos, llévales al culto, no permitas que falten, ven con ellos y vive una vida de comunidad en la iglesia. Eso es muy importante y recuerda, hermano, quiero alentarte con esto. Recuerda que la fe comienza con un escuchar atento de quién es Dios. La fe comienza ahí, donde tú los ves aquí sentados. La fe comienza ahí.
escuchando quién es Dios. Ten fe de que Dios va a obrar ahí. En segundo lugar, el verdadero amor a Dios es integral, no parcial ni superficial. Dios nos llama a que nosotros le amemos integralmente, no superficialmente. En tercer lugar, la palabra no debe solo llegar a la mente, sino habitar en el corazón de nuestros hijos y de nosotros también. Una fe viva, y cuarto y último lugar, una fe viva se enseña con intención y repetición cotidiana. En ese sentido, tú y yo necesitamos tener fuerza, ánimo y no dejar de hacerlo. Perseverante, perseverante. Hay veces que nuestros hijos no quieren, sí, te comprendo. No quieren muchas veces. No quieren saber nada muchas veces, sí. Pero al siguiente día déjalos descansar, al siguiente día puedes retomar. Pero lo que no debes dejar de hacer es nunca insistir, perseverar, ser constante. En conclusión, hermano, no sé si tú ves a Cristo en este pasaje. No sé si tú ves a Cristo en este pasaje, pero oye una cosa, yo sí lo veo. Jesús no solo enseñó en Shema, sino que en Mateo 22:37 nos dice que Él lo vivió. Su vida fue una escucha perfecta, un amor total y una vida fiel a la enseñanza de este pasaje. Por eso solo en Él encontramos perdón de nuestras fallas y poder para vivir esta devoción de vida integral a Dios. Aquí en este pasaje podemos ver a Cristo porque Él vivió perfectamente este pasaje. Tú y yo no somos capaces de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tú y yo no somos capaces de eso. El único que fue capaz de hacer eso fue Cristo. Por eso se despojó de su gloria y amó a tal punto a Dios que fue obediente hasta la muerte. Por amor a ti, pero sobre todo por amor a su Padre. Él cumplió perfectamente este pasaje. Hermano mío, y si tú no has estado haciendo esa labor con tus hijos, o si no la estás llevando a cabo, yo no quiero que te vayas de aquí desanimado diciendo, wow, soy un fracaso como padre. No, al contrario, todo lo contrario. Dios quiere que cobres ánimo a través de este pasaje, recordando precisamente el amor fiel de Jesús, recordando precisamente el amor fiel de Dios, ayudándonos a escuchar estas cosas para que las llevemos a cabo. No te vayas frustrado, cobra ánimo. Precisamente si Dios te trajo aquí a este lugar es para que escucharas y aprendieras a decir, bueno Señor, ahora me voy a comprometer contigo y con mis hijos y mi familia y voy a comenzar esta nueva ruta con ellos. Voy a enseñarles tu palabra diligentemente todos los días. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Como Padre, Señor, nos presentamos delante de ti porque todos tenemos necesidad, bendito Señor. Muchas veces sí, somos negligentes. Muchas veces, Señor, sí, no queremos hacerlo. Oh Dios, pero por eso venimos aquí, Señor, para ser exhortados por ti, para que tú nos recuerdes tu palabra y tus verdades y tus mandamientos, Señor. Pero también venimos aquí para ser animados por ti. Oh Dios, permite que nuestro corazón se llene de ánimo, porque sí, ciertamente nosotros no somos perfectos, pero Cristo es perfecto. Nosotros no somos santos, pero Cristo es santo. Muchas veces somos desobedientes, pero Cristo fue obediente hasta la cruz y hasta la muerte, Señor. Por eso confiamos no en nuestras obras, sino en las que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias por Cristo, Señor, porque Él nos enseñó a vivir este pasaje. Ayúdanos, oh Dios, a aplicarla a nuestras vidas cotidianas, en cada conversación, en cada momento. Enséñanos, Padre, danos tú la sabiduría para enseñarle a nuestros hijos. No con humana sabiduría, sino, Señor, con tu palabra. Enseñándole cosas sencillas como el Evangelio, bendito Dios. Cómo el Evangelio ha transformado nuestras vidas y cómo puede hacerlo también en sus vidas, Señor.
Te lo pedimos y te lo rogamos y ponemos todos nosotros, Señor, en tus manos a nuestros hijos, a los hijos de esta tu iglesia, bendito Señor. Los ponemos en tus manos y creemos, Señor, por la fe, que aquellos que ahora no te están siguiendo, no te están sirviendo, Señor, el día de mañana vendrán a ti, oh Dios, porque no es por lo que vemos ahora, Señor, es por lo que tú has hecho ya en la cruz del Calvario. Por eso lo creemos, Señor. Y si algún hijo de en medio nuestro, Señor, no te ha seguido, no te está siguiendo, Padre, oramos por ellos, bendito Señor. Que tu gracia y tu misericordia y tu buena mano bondadosa los alcance, Señor. Y conforta nuestras almas, Señor, al saber que no es por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, sino por lo que tú puedes hacer por ellos y por lo que tú ya hiciste, Señor. En eso está nuestra confianza y nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.